¿El Renacimiento? La palabra evoca imágenes de Miguel Ángel esculpiendo la perfección, de Leonardo da Vinci desentrañando los misterios del cuerpo humano, de Galileo apuntando su telescopio hacia un cosmos inexplorado. Se nos ha enseñado que fue una explosión de luz, un despertar deslumbrante que rescató Europa de las tinieblas medievales. Una era dorada donde el ingenio humano floreció como nunca antes, sentando las bases de nuestro mundo moderno. Pero, ¿y si esa luz, tan glorificada en nuestros libros de historia, no era universal? ¿Y si, para millones, Imaginen Florencia, la cuna, sus tejados de terracota bajo el sol toscano, sus plazas bullendo con el comercio, sus talleres vibrando con el cincel y el pincel? Aquí, los Medici no solo gobernaban con astucia, sino que también patrocinaban a genios, transformando la ciudad en un lienzo viviente para el arte y la razón. El humanismo, un nuevo evangelio intelectual, ponía al hombre en el centro del universo, liberando la mente de dogmas restrictivos, o eso creíamos. La imprenta de Gutenberg, una innovación modesta pero revolucionaria, prometía democratizar el conocimiento, desatando una marea de ideas que, supuestamente, ahogaría la ignorancia. Es una narrativa seductora, casi mítica, el Renacimiento como el amanecer glorioso de la modernidad. Se nos presenta como un corte limpio con el pasado, un renacer completo. Pero, ¿fue realmente una ruptura tan radical o una evolución, un nuevo revestimiento para viejas estructuras? La verdad es que las semillas de lo que llamamos Renacimiento ya estaban sembrándose en la Alta Edad Media, en las universidades, en los monasterios que preservaron textos clásicos, en el comercio creciente de ciudades como Venecia y Génova. Los años oscuros que supuestamente lo precedieron no eran tan monocromáticos como se pintan. Hubo avances en agricultura, en arquitectura gótica, en filosofía. El Renacimiento, en muchos sentidos, fue una intensificación, una nueva dirección, más que una creación ex nihilo. Y esta intensificación tuvo un precio. La prosperidad que alimentó a los artistas y pensadores de Florencia y Roma no era un milagro espontáneo. Se forjó en las rutas comerciales que unían Europa con Oriente, en los bancos que financiaban guerras y expediciones, en la explotación de recursos y, en ocasiones, de personas. Las grandes familias, los Medici, los Fugger, los Borgia, amasaron fortunas inmensas. Eran mecenas, sí, pero también jugadores despiadados en un tablero político y económico brutal. ¿Podemos separar la magnificencia de un David de la implacable astucia de un Lorenzo el Magnífico? ¿Es el esplendor de la Capilla Sixtina ajeno a la compleja red de poder y ambición de los papas que la encargaron? La luz del Renacimiento, indudablemente, brilló con una intensidad deslumbrante, pero al mirar más de cerca, empezamos a discernir las sombras, las contradicciones inherentes a su propia génesis. No fue una época de paz ni de igualdad universal, fue de hecho una era de profundas turbulencias, donde las ideas más elevadas convivían con las prácticas más crueles, donde el genio coexistía con la brutalidad. El ideal del hombre universal, del uomo universale, era un privilegio de una élite diminuta, construida sobre el trabajo y el sacrificio de la vasta mayoría, cuyas vidas seguían siendo tan precarias como en cualquier otro siglo. ¿Qué significa la libertad intelectual si la mayor parte de la población ni siquiera sabía leer? ¿Qué significa la belleza si se alza sobre cimientos de guerra y desigualdad? Al despojarnos de la visión romántica, comenzamos a ver el Renacimiento no como una utopía, sino como un capítulo fundamentalmente humano, con sus luces y sus sombras intrínsecamente entrelazadas. Y es en esas sombras donde a menudo encontramos las verdades más incómodas y reveladoras. Mientras algunos genios creaban frescos inmortales y diseccionaban el universo, la realidad cotidiana de gran parte de Europa seguía siendo una lucha implacable. Italia, lejos de ser un oasis de paz, era un mosaico de ciudades-estado beligerantes, constantemente en guerra entre sí o bajo la bota de potencias extranjeras como Francia y España. Las palabras de Maquiavelo en El Príncipe no eran meras elucubraciones teóricas, eran un manual pragmático para sobrevivir en un mundo donde la astucia, la traición y la fuerza bruta eran herramientas esenciales para el poder. La retórica humanista sobre la dignidad humana a menudo contrastaba con la brutalidad de la política y la guerra.
Los mercenarios saqueaban sin piedad, las ciudades eran asediadas y sus poblaciones masacradas. La violencia no era una excepción, sino una constante, una característica inherente a la formación de los nuevos estados y la consolidación de las monarquías. Y mientras el arte florecía, la oscuridad religiosa, lejos de disiparse, adquiría nuevas y aterradoras formas. La Inquisición, si bien existía antes, se fortaleció en algunas regiones durante el Renacimiento, persiguiendo implacablemente la herejía. El fuego purificador de la hoguera no era una reliquia medieval, era una herramienta contemporánea. Savonarola, un predicador que criticó la corrupción del papado y el lujo florentino, terminó en la hoguera en la misma plaza donde antes se celebraban los carnavales. La censura de libros, la represión del pensamiento disidente, todo ello convivía con la explosión de ideas que definía la era. La ciencia misma no estaba exenta. Galileo, un hijo del Renacimiento tardío, se enfrentaría al tribunal de la Inquisición, forzado a retractarse de sus descubrimientos que desafiaban la visión geocéntrica de la Iglesia. El humanismo no era un antídoto universal contra el fanatismo. De hecho, al revalorizar los textos antiguos, también se recuperaron obras que, por ejemplo, justificaban la esclavitud. Aunque la esclavitud de la antigüedad difería de la transatlántica que surgiría después, el Renacimiento sentó las bases para el colonialismo y la explotación a gran escala. Las expediciones de exploración, financiadas por las mismas potencias europeas que patrocinaban a artistas y científicos, inauguraron una era de conquista brutal en las Américas, África y Asia. La búsqueda de conocimiento y riquezas en ultramar llevó a la subyugación de pueblos enteros, a la trata transatlántica de esclavos que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, reducidos a mercancía, sus vidas destrozadas en nombre del progreso y la acumulación de capital. La riqueza que impulsó el arte y la ciencia de Europa a menudo tenía sus raíces en la violencia y la opresión en tierras lejanas. Las maravillas arquitectónicas y artísticas, los avances científicos y filosóficos del Renacimiento coexistieron con una profunda desigualdad social. La mayoría de la población vivía en la pobreza, sujeta a enfermedades, hambrunas y el trabajo extenuante. El ideal renacentista del individuo solo era accesible para la élite. Para las mujeres, la situación era aún más compleja. Aunque algunas figuras femeninas notables como Sofonis Vanguisola o Isabela d'Este lograron destacarse, la inmensa mayoría de las mujeres seguían confinadas a roles domésticos y sin acceso a la educación ni a la esfera pública. La misoginia persistió e incluso, en algunas regiones, se intensificaron las persecuciones de mujeres acusadas de brujería. Así, mientras el Renacimiento encendía una antorcha de conocimiento y creatividad, también proyectaba sombras largas y oscuras, revelando un paisaje complejo de contradicciones, donde el esplendor y la brutalidad se entrelazaban de manera inseparable. Las ideas del Renacimiento, lejos de quedarse confinadas a las ciudades-estado italianas, se expandieron por toda Europa, transformando el continente de maneras inesperadas y a menudo violentas. La imprenta de Gutenberg fue el motor de esta difusión. De repente, textos clásicos, Biblias y tratados humanistas podían ser replicados a una velocidad y escala sin precedentes. Esta democratización del conocimiento, sin embargo, no trajo una era de paz y entendimiento universal. De hecho, avivó las llamas de la controversia. Martín Lutero, un monje alemán influenciado por las críticas humanistas a la Iglesia, clavó sus 95 tesis, desatando la Reforma protestante. Lo que siguió no fue solo un debate teológico, sino siglos de guerras religiosas brutales que devastaron Europa, enfrentando a vecinos, familias y naciones en el nombre de Dios. ¿Fue esta fragmentación y violencia el fruto de la luz del Renacimiento? Es una pregunta incómoda. El mismo espíritu crítico y la revalorización de la razón que impulsaron el arte y la ciencia también llevaron a la implacable crítica de las instituciones establecidas, con consecuencias sangrientas. La ciencia renacentista, con figuras como Copérnico y Galileo, desafió las viejas verdades sobre el cosmos. Pero la transición no fue suave. En lugar de una aceptación inmediata,
Hubo resistencia, persecución y censura. La Inquisición no solo quemaba herejes religiosos, también silenciaba a aquellos que desafiaban el orden cósmico establecido. Los avances científicos, aunque fundamentales, no eliminaron la superstición ni la intolerancia. De hecho, la línea entre la alquimia y la química, entre la astrología y la astronomía, era a menudo difusa. En el norte de Europa, el Renacimiento se manifestó de forma diferente. Erasmo de Róterdam aplicó la filología humanista al estudio de los textos bíblicos, buscando una fe más pura, pero sin romper con Roma. Artistas como Alberto Durero llevaron la precisión y la perspectiva a nuevas alturas, pero sus obras a menudo estaban imbuidas de una profunda espiritualidad nórdica, reflejando las ansiedades de la época. El arte no solo era un espejo, también era una herramienta. Los poderosos, tanto religiosos como seculares, utilizaron la magnificencia artística para legitimar su autoridad. Las pinturas, esculturas y arquitecturas renacentistas no solo eran bellas, también eran propaganda. Contaban historias, reforzaban creencias y proyectaban el poder de sus mecenas. Eran testimonios visibles de una jerarquía social y religiosa que el Renacimiento, a pesar de sus ideales humanistas, no desmanteló. Y quizás la sombra más grande que proyectó el Renacimiento fue la de la expansión europea. Las innovaciones en navegación y cartografía, el espíritu de descubrimiento y la sed de riquezas llevaron a Colón y a otros exploradores a cruzar océanos. El descubrimiento de América, visto desde la perspectiva europea, fue un triunfo del ingenio renacentista, pero para los millones de indígenas de las Américas fue el comienzo de una catástrofe sin precedentes: la aniquilación de culturas, la masacre de poblaciones, la imposición de una nueva religión y un nuevo orden. La luz de la civilización europea llegó de la mano de la espada, la enfermedad y la esclavitud. Es una paradoja brutal. La misma era que celebró la dignidad humana en el arte y la filosofía, también inició una de las mayores campañas de deshumanización y genocidio de la historia. Las ideas del Renacimiento, en su difusión global, revelaron su doble filo, la inherente capacidad del progreso para generar tanto iluminación como oscuridad profunda. No fue solo un despertar, sino también un presagio de la complejidad moral de la modernidad. Al mirar atrás, el Renacimiento emerge no como una postal idílica de genios y maravillas, sino como un tapiz complejo, tejido con hilos de luz y sombra. Negar su inmensa contribución al arte, la ciencia y el pensamiento sería ignorar una verdad fundamental. Las obras de Miguel Ángel, la visión de Da Vinci, los descubrimientos de Copérnico sentaron las bases para gran parte de lo que consideramos progreso moderno. Nos legaron un nuevo modo de ver el mundo, de cuestionar, de crear, de celebrar el potencial humano. Pero es igualmente crucial no pasar por alto sus contradicciones más profundas, las verdades incómodas que a menudo se edulcoran en la narrativa popular. El Renacimiento fue una época de florecimiento para una élite, a menudo a expensas de la mayoría. Fue un periodo de intenso conflicto religioso y político, de violencia endémica, de persecución y de la génesis de sistemas de opresión que tendrían repercusiones globales durante siglos. La luz del Renacimiento, para muchos, fue, indirecta o directamente, la sombra. La capacidad de discernir estas capas, de entender que el progreso a menudo no es lineal ni equitativo, es el verdadero legado que el Renacimiento nos ofrece para el presente. Nos obliga a preguntar, ¿quién se beneficia del progreso? ¿Qué voces son silenciadas en la narración de la historia? ¿Cómo se perpetúan las desigualdades incluso en momentos de gran avance cultural y científico? En nuestro propio tiempo, vemos ecos de estas paradojas. La tecnología avanza a pasos agigantados, prometiendo soluciones a problemas milenarios. Mientras que la desigualdad se agrava, el fanatismo resurge y nuevas formas de explotación emergen. Estamos, en nuestro propio renacimiento digital, cometiendo errores similares, glorificando el avance sin cuestionar sus costes humanos y éticos. La historia del Renacimiento nos enseña que el camino hacia la iluminación no es una senda despejada, sino un laberinto de decisiones morales, de compromisos y de consecuencias imprevistas. Nos desafía a ir más allá de los mitos, a explorar las complejidades, a escuchar las voces que fueron marginadas y a cuestionar las narrativas dominantes.
La verdadera luz no está en la celebración acrítica de una era, sino en la capacidad de mirar su totalidad, con todas sus imperfecciones. Así que, ¿fue el Renacimiento realmente una luz o solo otro destello? Fue ambas cosas, una luz deslumbrante que iluminó nuevos horizontes, pero también un destello que reveló las sombras persistentes en la condición humana. Y es en ese entendimiento matizado donde reside nuestra mayor lección. Te invitamos a sumergirte más allá de la superficie, a explorar por ti mismo las múltiples facetas de la historia. No aceptes las historias tal como te las cuentan, cuestiona, investiga, busca las voces olvidadas. Solo así podremos construir un futuro que realmente ilumine a todos.